Quiero aprovechar en esa noche para saludarlos a todos en el nombre de Jesús, a todos los hermanos que nos visitan, a todas las personas también que nos visitan, son bienvenidos a la casa del Señor. Y saludar de una manera muy especial a la amada del Señor. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer entonces unos versos. Esta semana entonces vamos a estar hablando sobre la vida de Elías y algunas estaciones. Y a mí me ha correspondido en esta noche hablar con el tema del arroyo a la aposento. Entonces vamos a leer algunos textos. Es un poco extenso el capítulo, la lectura. Yo voy a leer algunos se los voy a parafrasear. Son muy conocidos para los que leemos la Biblia, pero vamos a tratar entonces de leer y poder captar lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Dice el verso número 1: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está entre el Jordán, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo, y pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Tengan la amabilidad, mis hermanos, siéntense por favor. Bueno, aparece otro acontecimiento. La viuda de Sarepta. Si usted tiene tiempo en la casa, lo revisa lo que pasa. Luego aparece otro acontecimiento más, que es la muerte del hijo de esa mujer y posteriormente la resurrección de ese muchacho. Muy bien, hermanos, vamos entonces con la ayuda del Señor a desarrollar ese tema. Quiero que me regale su atención. Y entonces vamos a hablar con ese tema del arroyo al aposento. Del arroyo al aposento. Quiero empezar diciéndole, mi hermano, que posterior a la aparición de Elías, profeta de Dios, la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel no era buena. Para esos días se gestó un incidente de gran envergadura en la nación de Israel, dando a luz la aparición de dos reinos distintos. El reino se dividió, y los lectores de la palabra del Señor conocemos eso como el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, mi hermano, conformado por las 10 de las 12 tribus de Israel. Su capital en el principio fue Siquem, pero posteriormente se consolidaría como capital Samaria. Su líder, un hombre llamado Jeroboam, a quien Dios levantó, y enlazado a su llamamiento vino una profecía. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 29 dice: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel:
he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Fue de esa manera, mi hermano, como ocurrió la fractura de la nación de Israel. Pero no obstante, el reino del sur, quien lo conformaban dos de las 12 tribus, más exactamente Judá y Benjamín, teniendo como ciudad capital Jerusalén. Jerusalén, hermano, era el lugar emblemático de adoración para todo aquel que adoraba a Dios en esos días, lo que nosotros conocemos como el templo de Salomón. Su rey, un hombre llamado Roboam, era el hijo primogénito del rey Salomón, quien era el sucesor legítimo para ejercer la monarquía en Israel. Ese hombre, mi hermano, pervierte el derecho, oprimiendo al pobre y aumentando la carga laboral, económica y tributaria sobre el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel se reunió para escuchar, permítame decirlo así, la idea, el plan, la estructura de trabajo de ese hombre. El primer libro de Reyes nos relata qué aconteció. Dice que el pueblo se reunió para escuchar a Roboam y hablaron diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos y de aquí a 3 días volvé a mí. Y dice que el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejos a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando él vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a ese pueblo? Ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de ese pueblo y le sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos se servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Así que, hermano, ese hombre pide consejo y les dice: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a ese pueblo? Que me ha hablado diciendo: disminuye algo de vuestro yugo, te subo sobre nosotros. Y dice que los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: así hablarás a tu pueblo que te ha dicho esas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Lo que la Biblia aquí está diciendo, verdaderamente aquí está usando un eufemismo el escritor, porque ese hombre lo que está diciendo es que la fuerza varonil de su padre era nada comparada con uno de sus dedos, el dedo más pequeño de él. Y dice: ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y dice, hermano, que al tercer día vino el pueblo delante de ese hombre, y cuando ese hombre dijo esas palabras, dice que el pueblo se dividió. Y es allí donde empieza la historia, donde se narran 2 naciones distintas, el reino del sur y el reino del norte. Después, mi hermano, de la división ocurre una alternancia. Eso es lo que se conoce como la época de la monarquía, la época de los reyes en Israel. Después de esa división ocurre una alternancia de liderazgos, algunos positivos, otros muy negativos, pero quiero hacer énfasis en el año 38 del reino del norte. Y es en ese año precisamente donde el preludio de la monarquía de Acab empieza en Samaria. Acá, hermano, es un hombre que se ha olvidado del mandamiento de Dios. Tiene su confianza no en Dios, sino en los hombres. Y al tener su confianza en los hombres, ese hombre trata de hacer alianzas militares.
Y en esa búsqueda de tener alianzas y aliados, toma por esposa a la hija del rey de los sidonios, llamada Jezabel. Y con esa unión, hermanos, se introduce, se arraiga, se establece de una manera oficial en Israel el culto al Dios falso Baal. Alabanzas al nombre del Señor. Entre los rituales, mis hermanos, que se practicaban en medio del culto falso que practicaba el pueblo, estaban las orgías incestuosas. Esos hombres se habían pervertido. Dicen los comentaristas que se reunían en un lugar para comer excesivamente, y luego que comían, dice que tomaban una pajilla y la metían, la introducían en su boca y vomitaban todo lo que se habían comido, y luego volvían a comer y tenían relaciones sexuales inmorales con sus propias hijas. Aparte de eso, mi hermano, también tenían un ritual en el cual ellos tomaban sus hijos primogénitos y los ofrecían a Dagón. Dagón era, a Baal. Baal era una especie de hombre que tenía sus manos extendidas, pero funcionaba como un horno. Así que le echaban fuego por dentro y ponían a sus hijos en las manos de ese ídolo. Y los niños recién nacidos, hermano, terminaban quemándose, incinerándose en las manos de ese ídolo. Era tremenda, hermano, la perversidad que había para esos días en el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 19, versículo 5 da una alusión a eso y dice: y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. En todo ese contexto, hermano, de inmoralidad, de promiscuidad sexual, de oscuridad, de tenebrosidad, mi hermano, aparece Elías, profeta de Dios. Alguien dirá: qué tiempo tan difícil, qué tiempo tan inoportuno, qué tiempo tan trágico para levantarse como profeta de Dios en medio del pueblo. Qué tiempo, hermano, tan difícil para levantarse y comunicar la voz de Dios a los hombres. Pero quiero decirle en esa noche, mi hermano, que Dios levanta a las personas correctas para el tiempo correcto. Yo no sé si usted pueda decir amén en esa noche. Amán habló con su sobrina Esther. Esa mujer había llegado al palacio y ahora había una persecución para todos los judíos. Y Mardoqueo tiene que llenarse de valor y decirle: quizás para ese tiempo ha llegado al reino. Creo, mi hermano, que si estamos hoy aquí, si hemos pasado por situaciones difíciles, hemos sobrevivido a una pandemia, hemos sobrevivido a situaciones espirituales donde quizás hemos visto que nuestra vida finaliza, nuestra comunión con Dios llega al final. Si hemos pasado por todo eso, mi hermano, y Dios nos tiene aquí, creo que nos ha levantado el Señor en el tiempo correcto, en la hora correcta y en el lugar correcto. Yo no sé si alguien pueda decir amén en esa noche. Yo no sé si alguien puede aplaudir la presencia de Dios en esa noche. Dios nos ha levantado en el tiempo correcto. Hermano, en ese momento de oscuridad es el momento oportuno. En ese momento donde hay mucha necesidad, cuando en Israel está la más grosera y oscura idolatría,
Aun cuando los mismos sacerdotes se habían apartado del culto genuino al Dios de los cielos, cuando el altar de Jehová estaba destruido, olvidado, obsoleto, cuando no había nadie que hablase verdad de parte de Dios, en ese momento de crisis y asolamiento, en ese momento, en el punto de quiebre, es ahí donde surge un hombre diferente, con un ministerio diferente, con un mensaje diferente, que confronta la maldad, que confronta el pecado, que confronta la inmoralidad. Y en todo ese escenario caótico, trágico, funesto, se levanta un hombre distinto, se levanta un hombre de carácter, un hombre de principios, y ese hombre es Elías, el profeta de Dios. Fíjese en eso, mi hermano. Primera de Reyes, capítulo 17. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esos años, sino por mi palabra. De esa manera, hermano, irrumpe Elías en la historia bíblica. Parece ser que Elías no pide permiso, porque cuando usted lee los versículos anteriores, la Biblia no da indicios de un hombre llamado Elías. Es en el capítulo 17 donde aparece Elías en la historia bíblica. Y parece ser, hermano, que Elías no pide permiso para aparecer. No hubo antelaciones a la aparición de Elías. No hubo, hermano, un previo aviso para que Elías apareciera en la historia bíblica. Seguramente, hermano, el día que Elías se manifestó al rey, acá estaba en el palacio rodeado de su opulencia, pues él era el rey, hermano, rodeado de sus hombres de confianza, de guerreros elegidos, hombres fieros, que minuciosamente fueron elegidos, encargados de cuidar la vida del rey, la seguridad del rey. Hermano, me imagino el entretenimiento que había ese día en el palacio, hermano. Estaban los banquetes, me imagino las mujeres, ahí estaba acá, hermano, divirtiéndose en medio del pecado. Y es allí, mi hermano, cuando de repente aparece un hombre vestido de cueros de animales. Seguramente, hermano, la vestidura de Elías era la inapropiada para entrar en el palacio. Quiero imaginar, hermano, que había un código de vestimentas para verse con el rey. Pero Elías, hermano, diferente, distinto, entra en medio del palacio. Hay algo que apremia. No hay tiempo para formalismo, no hay tiempo para saludos. Hay algo que hay que decir de parte de Dios. Hay algo que hay que comunicar al hombre. Los comentarios dicen, hermano, que lo más probable es que la vestidura que tenía Elías aún tenía el pelo de cabras y de camellos. Se cree que ese pelaje todavía estaba en la vestidura de Elías cuando él se presentó a Acab. Rompiendo protocolos, el hombre de Dios rompe por las puertas. Y quiero imaginar que todos se quedaron viéndolo, atónitos, preguntándose quién era el particular hombre que había entrado en el palacio. Así que, mi hermano, no había tiempo para saludos. Elías no saluda, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No, Elías llega diciendo, comunicando lo que Dios le había dicho que dijese. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá durante 3 años y medio, sino por mi palabra. Y tremendo, hermano, porque apenas Elías comunica, inmediatamente viene la palabra de Dios a Elías, diciéndole: váyase de allí. Esa es la primera parada, mi hermano, que vamos a hacer en esa noche, y la he titulado El desafío del palacio. Hermano, el rebelarse contra el sistema, el no congraciarse con el mundo, el no hacer alianzas con las tinieblas y el pecado, debe ser la postura de una generación que desea tener el carácter de Elías. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Elías era un hombre que iba en contra de la corriente, a tal punto que él dice de sí mismo que él era el único profeta que había quedado hablando palabra de parte de Dios. Ay, hermano, yo he escuchado a muchos predicadores que han pintado a Elías y han tildado a Elías como un hombre prepotente. Wow, Elías prepotente porque él dice: solo yo he quedado. La divina respuesta dice: tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ni ante Baal ni ante Acera. Usted puede tener sus posturas. Lo cierto, hermano, que cuando yo estaba leyendo eso, yo pensaba en lo que Elías había dicho. Y yo decía: ¿será cierto o será falso la expresión que Elías usa? Solamente yo he quedado. Bueno, yo me atrevería a decir que Elías dijo verdad. Le voy a explicar por qué. Porque habían 7,000 profetas de Jehová, pero ninguno tuvo el valor. Escúcheme bien. Ninguno tuvo el valor, el carácter, el temple para pararse y denunciar lo que estaba mal delante de Dios. El único que tuvo el carácter, que tuvo, permítame decirlo así, los pantalones bien puestos como profeta, que sabía que Dios lo había levantado como una atalaya, que lo había levantado con un mensaje distinto, como un hombre distinto. El único que se levantó en Israel para decir que estaba mal delante de Dios fue Elías. Usted me podrá decir: pero había 7,000 que enmudecían delante de la inmoralidad. Bueno, quiero decirle, mi hermano, que nosotros somos de esa generación que nada en contra de la corriente. Pedro lo dice así: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Y usted escucha cosas como: ¿y esa falda por qué tan larga? Eso se lo dicen a nuestras señoritas. Eso está pasado de moda. Súbale a esa falda o póngase un jean. Le dicen a nuestros jóvenes: ¿vos por qué te estás absteniendo a experimentar la sexualidad, la vida sexual? ¿Por qué? Y le dicen a los nuestros: eso está pasado de moda, de guardarse para el matrimonio. Bueno, nosotros somos de los que nadan en contra de la corriente. La moda ahorita es el vapor, andar con armas cortopunzantes. Hermano, tantas cosas que uno ve en la juventud. Pero tiene que levantarse aquí en San Luis una generación diferente. Aleluya, una generación de jóvenes, de adolescentes, de varones, de hermanas, diferentes, distintos, que mientras ellos van, nosotros nos paremos de frente y digamos: un momento, el Dios que tenemos nosotros es el verdadero Dios. Alguien se tiene que levantar aquí en esa noche. Alguien se tiene que parar firme en esa noche. Alguien tiene que afirmar su corazón en el Señor, en el fundamento, y decir: no me importa lo que piense el mundo, yo le creo a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Somos de los que van en contra de la corriente. Somos de los que piensan distintos. Somos de los que se visten distinto. Porque Elías tenía una vestidura particular que marcaba la diferencia. Que donde él llegaba, la gente decía: ese es diferente, ese es distinto, ese tiene un mensaje diferente, ese es profeta de Dios, ese Dios lo levantó. Creo que aquí tiene que levantarse ese tipo de gente con un carácter diferente, con un ideal diferente. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Satarama, Satarama, Haya Sitanama. Aleluya. Quiero avanzar, mi hermano, y quiero hablarle de la segunda estación: el arroyo y la sequía.
Todo profeta debe pasar por esa estación en su vida. El arroyo y los cuervos simbolizan una época donde todo es más fácil, donde parece ser que el cielo está abierto solo para nosotros. Vemos la mano de Dios obrando hasta en la más mínima petición. Una etapa donde no cuesta tanto ser santo, donde no cuesta tanto orar, donde no cuesta tanto tener un espacio para meditar en la palabra de Dios. Una etapa donde es fácil adorar, una etapa donde es fácil sentir la presencia de Dios, una etapa donde hay ánimos para llegar temprano al culto a orar, donde hay intimidad, donde hay sensibilidad profunda por las cosas de Dios. Una etapa, hermano, de un gozo indescriptible. Esa es la etapa del arroyo y los cuervos. Porque Elías tomaba del arroyo. No voy a entrar de pronto a explicar esto de los cuervos, pero dice que los cuervos le traían pan y carne, abundancia, tiempo de bonanza, tiempo de quietud. La mano de Dios está sobre la casa, sobre la familia. Los hijos se sujetan, no hay rebeldía, la economía marcha bien, todo marcha a la perfección. Pero viene el tiempo de la sequía, donde todo parece que se pone a la inversa. Hijos insujetos están tomando malos pasos, incursionando en el mundo de las drogas, en el licor, vidas espirituales por el piso. No hay integridad, poca oración, desórdenes morales, adulterio, fornicación. Hay poder en Jesús. Cuesta sentir a Dios, cuesta adorar. Se viene al culto más por una rutina que de verdad porque vengo a ofrecer un sacrificio a Dios. Parece ser, hermano, que todos en el culto logran conectarse. Cierran los ojos, levantan las manos, sienten a Dios, pero usted está allí, cierra los ojos y tiene su mente en otro lugar. Tiempo de sequía. Y todos tenemos que vivir esa etapa. Porque la vida del cristiano no siempre son altos, también son bajos. A ver, hablo con los pentecostales. La vida del cristiano no siempre son altos, también son bajos. Hay que aprender a vivir en lo poco y en lo mucho, como lo dijo Pablo. Hay que aprender a vivir los tiempos de bonanza y aprovecharlos. Creo que Dios ha preparado ese tiempo, me atrevo a decirlo, hermano, como un tiempo de bonanza. Trajo un ministerio nuevo aquí, Dios lo permitió así. El Señor ha preparado todo eso. Estamos trabajando, se está trabajando en proyectos, en construcción de la iglesia. Un tiempo de bonanza, hermano. Y hay que aprovechar ese tiempo. No nos prohíben venir al templo. No sé si recuerdan la pandemia, nos cerraron los templos. Ahora hay libertad, hay bonanza. Hay que aprovechar eso. Pero también está el tiempo de sequía. Pero, hermano, quiero decir en esa noche, si estás pasando por el desierto o por el valle de sombra de muerte, que ese momento no es para siempre. Ese momento, hermano, es una transición. Llega el momento que Dios habla y dice que es hora de salir de allí, que es hora de salir del estancamiento, que es hora de salir de la monotonía, que es hora de salir, hermano, de la rutina espiritual. El salmista lo tiene que decir así, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la amargura, pero por la mañana su misericordia. Hermano, la misericordia de Dios sobrepasa el juicio, sobrepasa las situaciones difíciles. El salmista lo tiene que decir así: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol para siempre, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Wow, yo no sé si alguien puede aplaudir la presencia del Señor. Quiero decirle a un Elías en esa noche: Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Toma fuerzas, porque todavía, hermano,
No hemos visto las cosas maravillosas. Los tiempos que Dios va a levantar, hermano, un avivamiento poderoso para nosotros. Creo que hay cosas grandes aún por vivir. Creo que Dios tiene reservado un remanente especial. Creo que Dios no se ha limitado. Creo que todavía van a haber milagros, van a haber sanidades, va a haber derramamiento del Espíritu Santo. Dios está reservando un tiempo, pero es necesario que te levantes, come y bebe, porque el largo camino te resta. Levántate en esa noche. Levántate en esa noche. Levántate en esa noche. Porque Dios vino en esa noche con el poder de su palabra para avivarnos, para levantarnos, para animarnos. Aleluya. Esa es la tercera estación, mi hermano. Sarepta, la he titulado así. Y una viuda que provee frente a su necesidad. Estaba investigando acerca de esa palabra Sarepta, que su traducción hebrea, la palabra es Sarapta, que en la transliteración al castizo traduce algo así como el taller de refinación. Sarepta es el lugar, hermano, que toca ser generoso cuando no se tiene nada que dar. Sarepta es el lugar donde toca orar por otros cuando somos nosotros los que necesitamos la oración. Sarepta es el lugar donde toca aconsejar cuando somos nosotros los necesitados de un consejo o una palabra de aliento. Sarepta es el lugar donde lo que hemos predicado, creído y profesado entra al taller de refinación, entra a ponerse a prueba. Sarepta es el lugar, hermanos, donde se pone a prueba quién eres verdaderamente. Hay cosas, hermanos, que Dios nos las ha dado, pero Dios necesita que las entreguemos para refinarlas. Esas fueron las palabras de la viuda. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Bueno, Sarepta es el lugar donde toca soltar lo que no se tiene. Elías le responde: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero dar de lo que no se tiene. Dar de lo que no se tiene. No había en abundancia, pero hay un hombre que le plantea un reto: deme a mí primero. Y dice: dame a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y es allí donde se pone en jaque la fe de esa mujer. Parece ser que los cálculos matemáticos no concuerdan. Un puñado de harina para 3. Mi hijo, yo me imagino, hermano, los pensamientos de esta mujer. ¿Será que voy a lograrlo? ¿Será que va a ocurrir? Como hoy en día, hermano, algo que los jóvenes piensan mucho: ¿será que voy a ser alguien en la vida? Se ponen a ver los espejos de las demás personas y se frustran. Todos avanzan y yo qué. Todos logran metas y yo aquí estancado. Todos parece que van de camino a su objetivo y yo aquí todavía. Bueno, primer libro de Reyes, el profeta da una palabra de parte de Dios. Me encanta porque Elías, siempre que hablaba, tenía la palabra de Dios en su boca. Dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Quiero decir, hermanos, que Sarepta hay que vivirlo. Sarepta hay que experimentarlo. Porque después de Sarepta, después de que pasas de allí, la fe se fundamenta, se solidifica, se afirma, se cree, se vive con convicción, con seguridad, se afirma la fe. Hermanos, yo no quiero pasarme la vida contando testimonios de otros. Yo no quiero pasarme la vida contando lo que Dios ha hecho con otros. Yo no quiero pasarme la vida predicando de las maravillas que Dios ha hecho en la vida de otros.
Bueno, Sarepta es el lugar donde tú tienes tu propia experiencia con Dios. Sarepta es el lugar donde te levantas diciendo: Dios me sanó porque Él es sanador. Dios me libertó porque había un hijo con drogas en la casa. Estaba pasando una situación difícil, pero Dios libertó, porque Dios tiene poder para libertar cualquiera sea la situación. Dios me levantó, Dios me restauró, porque Él restaura. Dios es poderoso, porque yo lo he visto obrar con poder en mi vida. Vive tu experiencia, que nadie te lo cuente, que no te lo predique otro, vívelo tú. Hay jóvenes aquí que necesitan tener experiencias con Dios. Y creo que Dios nos ha convocado aquí, hermano, porque hubo una convocatoria en aquellos tiempos. Y Dios nos ha convocado aquí a San Luis, porque necesitamos tener experiencias, porque necesitamos tener vivencias, porque necesitamos anunciar lo que hemos visto, porque necesitamos predicar con evidencias, con señal, con poder, con manifestación del Espíritu. Sarepta es el lugar donde tú vives tus propias experiencias. Quiero ir terminando, mi hermano. No sé si el tiempo de pronto nos alcance. A mí me da mucho temor, hermano, en serio, extenderme. Pero, hermano, quiero terminar con esto. Y es la última estación. Y esa estación la he titulado El aposento y una manifestación gloriosa. Hemos caminado a través de estas estaciones: el arroyo, Sarepta, el palacio, y hemos llegado al aposento. Del arroyo al aposento. En el aposento, hermano, ocurrió algo. El hijo de la viuda se muere. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y quiero hacer una pausa allí, mi hermano, porque los números en la escritura, quiero entregarle algo aquí, tienen un mensaje encriptado. Parece ser, hermano, que no es muy visible cuando usted pasa a la ligera, pero si te detienes puedes comprender lo que Dios habla por medio de números. Menciono algunos ejemplos rápidamente. El número 12, hermano, el número 12 en la escritura tipifica el buen gobierno. Ejemplo: las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, las 12 cestas recogidas de la multiplicación de panes y peces, 24 horas del día dividido en 2 sesiones de 12 horas, todo perfectamente organizado. El número 7, que es un número que nosotros lo conocemos, se habla mucho en nuestro contexto, es el número de la perfección. 6 años se debía labrar la tierra según la ley de Dios en Israel, pero al 7º año la tierra se tenía que dejar descansar. Al 7º año, hermano, el pueblo debía liberar a todos sus esclavos de la servidumbre para que el esclavo pudiera hacer una vida. El número 7, los 7 espíritus de Dios. Encontramos también el número 40. El número 40 tipifica prueba. 40 años Israel anduvo en el desierto. 40 días y 40 noches cayó agua de los cielos en los días del diluvio. 40 días ayunó Jesús en el desierto. Y así sucesivamente, hermano,
No tengo el tiempo, pero usted va a encontrar, hermano, en la Biblia un sinnúmero de códigos encriptados. Pero el número 3, y es aquí donde me quiero detener, el número 3, hermano, el número 3 en la escritura simboliza un nuevo comienzo. Mateo capítulo 17 versículo 4 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Elías, Moisés simbolizan la ley y los profetas. Un tiempo bueno, pero venía una nueva dispensación, un nuevo comienzo. Moisés, Elías y Jesús, apuntando, hermano, la palabra de Dios a una dispensación, a un tiempo, a un momento superior en la historia, la gracia de Dios manifestado a los hombres. Mateo capítulo 26 versículo 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esa noche antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Bueno, el número 3 simboliza ese nuevo comienzo, porque encontramos a un Pedro que se avergüenza de Jesús. Encontramos a un Pedro que maldice diciendo que no conoce a Jesús. Pero años más tarde hay un nuevo comienzo para Pedro, porque en el día de Pentecostés hay un Pedro renovado, hay un Pedro que tiene un nuevo comienzo y se levanta para dar un poderoso sermón, hermano, un potente sermón, una manifestación gloriosa del Espíritu de Dios, donde logran convertirse como 3,000 en un mensaje, y luego vuelve a predicar nuevamente y se arrepienten como 5,000. Un nuevo comienzo. Aquel que se avergonzaba ahora es el apóstol escogido por Dios para la casa de Israel. Mateo capítulo 12 versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días en el corazón de la tierra, 3 noches en el corazón de la tierra. Parece ser que hasta ahí llegaba la revolución del tal Jesús y su mensaje. Los que iban de camino a Emaús hicieron referencia a él, diciendo en Lucas capítulo 24 versículo 13: y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, aleluya, se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, y todo el pueblo como que le entregaron a los principales y a los sacerdotes, y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy ya es el tercer día. Hoy ya es el tercer día que esto aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le habían dicho
que Él vive. Jesús, 3 días y 3 noches atado por la muerte. Pero la palabra de Dios dice que Jesús suelto los dolores de la muerte, porque ni la muerte lo pudo retener. Al tercer día, hermano, se levantó victorioso, se levantó poderoso. Empezó un nuevo comienzo, un nuevo tiempo, una nueva dispensación. Creo que hoy alguien va a tener que empezar una nueva historia, un nuevo comienzo, porque estaba el hijo de la viuda y ya había muerto, pero Elías se tendió sobre él 3 veces. El espíritu de vida ya había abandonado al muchacho. El alma había dejado el cuerpo. No había esperanza. Pero Elías sabía que había un Dios que tenía el poder para hacer una nueva historia. 3 veces se tendió. Y a la tercera vez, hermano, dice que Elías clamó a Dios y el espíritu de vida volvió en el muchacho. Y el muchacho que estaba muerto, el muchacho que no tenía esperanza, se levantó de entre los muertos y resucitó. Sataraba y sataraba, sataraba, jaya. Y sataraba, sitaraba, satayaba. Alguien se tiene que levantar en esta noche. Hoy es el día para un nuevo comienzo. Si te has caído muchas veces, has tratado de afirmarte y no has podido. Pero Dios en esta noche, Dios en esta noche, o sataraba, jaya, sitaraba. O sataraba, sitaraba, jaya. Recibe tu milagro en esta noche. Recibe nuevas fuerzas en esta noche. Resucita de entre los muertos. Levántate. Vuelve a adorar. Vuelve a abrir tu boca. Vuelve a sentir a Dios. Alguien allá atrás. Alguien allá atrás que así lo crea. Yo veo allá ancianos que tienen sus manos levantadas. Yo veo a gente aquí que está creyendo a la palabra de Dios. 3 veces. Y vamos a empezar de nuevo. Dios lo va a hacer en esa noche. Yo quiero invitar a alguien que sienta que el Espíritu le ha hablado en esa noche. Porque vamos a tener un tiempo aquí. Esa es la primera noche. Del arroyo al aposento. Hemos parado hoy, hemos hecho la primera estación. Y quiero que usted venga, hermano, con disposición. Porque desde hoy Dios puede hacer algo. No me vaya a decir que el último vino es el mejor. Dios puede hacer algo desde el primer día hoy. ¿Sabes qué? Me atrevo a decirte que Dios puede llenarte con el Espíritu Santo hoy, si tú lo crees. Yo quiero invitar a algunos jóvenes, a alguien que sienta que Dios le ha hablado, alguien que necesite resucitar de entre los muertos. Hermano, no nos digamos mentiras, porque uno puede engañar al hombre. Uno puede vender una apariencia delante del hombre. Uno se puede ver bien delante del hombre, pero Dios sabe si estás agonizando. O en el peor de los casos, si estás muerto hoy. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Aquí está el resucitado. He dicho, aquí está el resucitado. He dicho, aquí está el resucitado. Y el que resucitó tiene el poder para dar vida. Eso es, quiero ver a algunos jóvenes aquí. Quiero ver a algunos adolescentes aquí que se paren firme hoy y digan: no me interesa lo que piensa el mundo. Una generación
como Elías. Quiero invitar a los hermanos de la alabanza que me ayuden allí ministrando algo, porque vamos a hacer una oración, hermano. Todo el mundo en esta casa, que nadie se distraiga ahora. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús está aquí. La gloria de Dios está aquí. El resucitado está en medio de nosotros. Que nadie se distraiga. Que el diablo no le distraiga la bendición y le robe lo que Dios tiene hoy para usted. Métase, cierre sus ojos, adore. Vamos a tener un tiempo, hermano. Vamos a adentrar en la presencia de Dios. Dios va a hacer un milagro hoy. Dios va a resucitar al muerto. Dios va a obrar con poder en esa noche. Hubo un hombre, hermano, que se subía, hermano, al cerro de las Tres Cruces todas las madrugadas a orar por un gran avivamiento en el valle. A semejanza de este hombre, Elías subió también a un monte y convocó al pueblo. Ese hermano que subía al monte lo conocemos como Bill Dross, el pentecostal. Y dice, hermano, que se levantaba en la madrugada y se subía a orar porque él creía y estaba convencido que en el valle Dios iba a hacer y a levantar un remanente poderoso. Y dice que una de esas madrugadas, donde él subía a hablar con Dios, donde Dios se comunicaba con él, donde él le pedía a Dios que se manifestara en el Valle del Cauca, dice que él tuvo una visión. Y en esa visión Dios le mostraba el Valle del Cauca ardiendo en llamas. Elías es el profeta que está vinculado con el fuego. Bueno, yo creo en esa noche que así como Dios le mostró a ese hombre que iba a caer fuego en el Valle del Cauca, y durante los años hemos visto un gran avivamiento en el Valle del Cauca, Dios puede hacer en esa noche una vez más que descienda fuego en medio de nosotros. Todo el mundo en esta casa cierre sus ojos, levante sus manos. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay libertad en esa noche en el nombre de Jesús. Quiero que piense en esa noche en aquello que ha muerto en su vida. Quizás ha muerto la oración, quizás ha muerto la intimidad con Dios, quizás ha muerto el deseo de servir. Pero en esa noche nos vamos a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor Jesucristo, he predicado tu palabra. Jesús, el que pelea mis tu palabra es verdadera, Señor Jesús. Jesús, el que mueve las montañas. Glorifícate una vez más, como en el principio, Señor. Y levanta y restaura aquello que se ha muerto. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó mi amado. Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado.